Audio 3. En las lenguas romances y en el inglés es fácil encontrar adjetivos que terminan en ante o ente, como en el español y portugués, y en ant o ent, como en el francés e inglés. Diferente, different, différent es malsama en esperanto. Importante, important, important es grava. Ya sabemos que el afijo mal sirve para crear antónimos o palabras con un significado opuesto. Entonces, si diferente es malsama, igual sería, Sama, muy bien, sama. Insignificante sería, malgrava, la terminación ante, ente de los adjetivos españoles, franceses o ingleses normalmente se omite en los adjetivos en esperanto. Interesante es interesa. Impresionante es impresa. Vemos que se coge prácticamente la raíz de la palabra para formar adjetivos. Interés a. Impres a. Interesante es. impresa, interés, Interesante es. interesa, Impresionante es. impresa, Entonces, fascinante sería. fascina, Fascina. fascina, Fascina. Muy bien. Abundante sería. abunda, Aglutinante sería. aglutina, Aglutina. Muy bien. Usando la raíz de la palabra podemos formar los sustantivos. Interés es, intereso, entonces, impresión sería. impreso, Si sabemos que fascinante es fascina, fascinación sería. fascino, Abundancia, abundo, aglomeración o aglutinación sería. aglutino, Muy bien. Diferente es malsama. Entonces, la frase de esa manera no es muy diferente sería. tiel gi ne estas tre malsama, O ĝi estas tre malsama tiel. Importante es grava. De esa manera no es muy diferente, pero es muy importante para mí. tiel gi ne estas tre malsama, Pero es muy importante para mí. sed gi estas tre grava por mi. Bueno es bona. Es muy bueno sería. Gi estas tre bona. No es muy bueno, pero es importante para mí. Gi ne estas tre bona, sed gi estas grava por mi. Idioma es lingvo. Aglutinante es. Aglutina. Entonces, ¿el esperanto es un idioma aglutinante? ¿Sería? Esperanto estas aglutina lingvo. Esperanto estas aglutina lingvo. Muy bien. Aquí vemos cómo en esperanto no existe el artículo indeterminado un, una. Y cuando se trata de un nombre propio, como esperanto, no se usa el artículo determinado el, la. Igual que en español se dice Pedro es bueno, pero no se dice el Pedro es bueno. Seguimos. Interesante es interesa. El esperanto es interesante, ¿sería? Esperanto estas interesa. La conexión gramatical i es kai en esperanto, que se deletrea K-A-J. La J en esperanto se pronuncia como una i. El esperanto es interesante y fascinante, pero no es importante para mí. Esperanto estas interesa kaj fascina. Sed gi ne estas grava por mi. Muy bien. Grava. ¿Es importante? Gi estas grava. ¿No es importante?
Ĝi ne estas grava. Y no importante o poco importante es el adjetivo ne grava, todo junto. Entonces, es poco importante sería. Ĝi estas negrava. Aquí vemos que el conector gramatical ne también puede actuar como un afijo para negar el significado de un adjetivo y así formar un nuevo adjetivo como ne grava. Además, el orden de las palabras en esperanto es tan flexible que es correcto decir tanto ĝi ne estas grava como ĝi estas ne grava o ĝi estas ne grava. Es muy importante sería. Ĝi estas tre grava. No es muy importante. Ĝi ne estas tre grava. Es importante sería. Ĝi estas grava. Es poco importante. Ĝi estas negrava. Muy bien. Entonces, es insignificante o es nada importante sería. Ĝi estas malgrava. Malgrava. El adjetivo negrava es sutil, puesto que te indica que no es importante, pero no te dice que sea insignificante. En cambio, malgrava es lo opuesto a importante, es su antónimo, y su significado es insignificante o nada importante. Impresionante es impresa. El esperanto es impresionante sería. Esperanto estas impresa. El esperanto es un idioma impresionante. Esperanto estas impresa lingvo. El esperanto es interesante, pero es poco importante para mí. Esperanto estas interesa. Pero es poco importante para mí. Sed ĝi estas negrava por mi. Exacto. Solo debemos negar una vez. Esperanto estas interesa, sed ĝi estas negrava por mí. El esperanto es interesante, pero no es nada importante para mí. O no es importante para mí en absoluto. O es insignificante para mí. ¿Sería? Esperanto estas interesa, sed ĝi estas malgrava por mi. Muy bien. También hay algunos adjetivos en esperanto bastante parecidos a su equivalente en español, como constante, que es constanta, evidente, evidenta. Las palabras españolas terminadas en mente terminan en e en esperanto. Por tanto, constantemente o de forma constante sería. Constante. Y evidentemente o de manera evidente. Evidente. Evidentemente es importante para ti. Evidente, ĝi estas grava por vi. Muy bien. Evidente, ĝi estas grava por vi. O ĝi estas grava por vi. Evidente. O ĝi estas evidente, grava por vi. El verbo decir es diri. Decir que es diri que. Yo digo que, mi dirás que. Tú dices que, vi dirás que. Creer es credi. Entonces, creer que sería. Credi que. Credi que. Yo creo que. Mi credas que. Tú crees que. Vi credas que. Pensar es pensi. Pensar que es pensi que. Por lo tanto, yo pienso que sería. Mi pensas que. Estos tres verbos, decir que, creer que y pensar que, son ejemplos de verbos que introducen una oración secundaria o subordinada en una frase. Siempre se coloca una coma antes del conector que, para indicar dónde empieza exactamente la oración subordinada. Constantemente dices que el esperanto es poco importante para ti, pero tú piensas que es muy interesante. ¿Sería? Vi constante diras que Esperanto estas negrava por vi.
pero tú piensas que es muy interesante. Sed vi pensas que ĝi estas tre interesa. Ahora todo junto. Vi constante diras que Esperanto estas negrava por vi. Sed vi pensas que ĝi estas tre interesa. Muy bien. Evidentemente, tú no crees que sea insignificante. Evidente vi ne credas que ĝi estas malgrava. Porque es importante para ti. Ĉar ĝi estas grava por vi. Evidentemente, tú no crees que sea insignificante, porque es importante para ti. Evidente vi ne credas que ĝi estas malgrava, ĉar ĝi estas grava por vi. Muy bien.